Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Excelente inicio de semana tengan todos ustedes. En esta nueva serie que hablaremos verdades bíblicas para cada día de nuestro caminar con Dios, hoy veremos un tema muy relevante pero muy necesario. Mire, como hijos de Dios debemos experimentar la plena libertad en Cristo y debemos de vivir cada día sin nada que nos acuse delante de Dios. La confesión de pecados delante del Padre es importante, ya que podemos correr el peligro de cauterizarnos. El título de nuestro devocional del día de hoy se llama Confiesa tus faltas y debilidades. Es necesario empezar a hacer eso desde el inicio de nuestra conversión hasta el último día, hasta que Dios nos llame. Diario, hermanos, estamos pecando, ya que tenemos esta naturaleza caída en nosotros. Aunque eso no es justificación para estar haciendo lo incorrecto, créame. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, lo conocemos, lo hemos citado. Estos versículos no son licencia para pecar. Primera de Juan 1:9 siempre lo cita mucho la gente, pero en ningún momento es una licencia para pecar. Empecemos con el versículo 8, por favor, para que veamos viendo el contexto de todo esto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, si una persona llega a pensar que no, yo no he pecado, nos engañamos, dice a nosotros mismos, y la verdad, cuando habla de la verdad, dice, Dios mismo no está en nosotros. Si los cristianos, hermanos, comprendiéramos la verdad que la palabra de Dios enseña acerca de la depravación del corazón humano, se darían cuenta de que no se encuentran libres de pecado solo porque están conscientes de sus faltas. Si la verdad está en nosotros como influencia controladora y motivante, no se daría esa clase de autoengaño, créame. No importa si alguien pretende estar sin pecado por un poco de tiempo o en forma permanente, esa es una creencia falsa, créame. Versículos, por favor, 9. Vamos a verlo esta parte, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel, quien Dios mismo, Jesucristo, fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En vista del versículo 8, los creyentes, hermanos, deben estar listos precisamente en todo momento para reconocer cualquier falla que a la luz divina les pueda revelar, sobre todo cuando estás meditando la palabra de Dios. Además, es bueno saber que el perdón prometido aquí se garantiza en forma absoluta, porque Dios es fiel. Y que esto de ninguna manera contrarresta su santidad, ya que también es justo. Es increíble cómo nos podemos engañar cuando decimos que nuestra vida está perfectamente bien delante de Dios. En el día tal vez nos enojamos cuando íbamos manejando, discutimos con nuestra esposa, esposo, dijimos algo que no agrada a Dios, pero precisamente, déjeme decirle algo, pero al terminar la noche, no nos acordamos de todo ello. Y a veces nos acostamos sin estar a cuentas con Dios. Por eso en el versículo 10, fíjese, nos hace este recordatorio para no caer en este error. Veamos el 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No estamos aplicándola porque no la conocemos y no nos damos cuenta de la magnitud de lo que dice la Biblia. No obstante, hermano, el creyente no debe negar su pecado después de haberlo cometido. Escúcheme. Cuando la palabra de Dios confronta al creyente con sus faltas, debe reconocerlas en lugar de negarlas. Por el contrario, negar al pecado personal ante el testimonio divino es llamar a Dios mentiroso. Por eso debe tener uno cuidado. Al contradecir la palabra de Dios, el individuo no solo la rechaza, escúcheme, sino que rehúsa darle el lugar apropiado en su vida. Prácticamente no estamos reconociendo lo que dice su palabra y la estamos ignorando por falta de conocimiento en ello. Y si así es nuestro caso,
nos hace un recordatorio aquí en el capítulo 2, versículo 1, de la misma carta del apóstol Juan. Veamos por favor esto. Dice: hijitos míos, mire, les habla aquí de una forma tierna, cariñosa, muy paternalista. Dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Puede ser, hermanos, que la insistencia de Juan aquí en cuanto a la pecaminosidad de los cristianos pudiera desanimar a algunos de sus lectores que andaban en búsqueda de la santidad. Sin embargo, su propósito era todo lo contrario. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense qué interesante. Se dirige a ellos con afecto, como un apóstol que siente interés paternal. Ahora, las declaraciones del 1:8 y el versículo 10 en cuanto a la tendencia pecaminosas del creyente no son en realidad para estimular a los lectores a pecar. No, en ningún momento, fíjese. Al contrario, ponen a los cristianos perspicaces precisamente sobre aviso. Si el creyente hace las afirmaciones censuradas en estos versículos, en el 8 y en el 10, entonces estará propenso a ignorar y tolerar el pecado en su vida. El pecado, hermanos, es una realidad de la vida. No obstante, Juan deseaba sobremanera que sus lectores lo evitaran. No era el deseo de Juan que sus lectores pecaran, pero a la vez sabía que ninguno de ellos era perfecto y que todos tenían necesidad de la ayuda disponible de su abogado. Mire la intervención defensora de Cristo en beneficio de su pueblo, y sobre todo un pueblo pecador. Aquí se ilustra en forma admirable en su intercesión por Pedro. Recuerdan en la negación cómo el Señor sabía y cómo el Señor lo perdonó, ¿no? Y nos menciona enseguida la intervención de Cristo, que Cristo hace en nuestras vidas al perdonarnos en la cruz del Calvario. Versículo, por favor, 2. Versículo 2, vamos a ver ahí del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice: y Él, hablando de Cristo, es la propiciación. La propiciación significa, hermanos, estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda. La ira de Dios sobre nosotros fue satisfecha en Cristo por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Ahora, cuando se refiere a los del mundo, no se refiere a toda la gente en general, porque no todos van a ser salvos, sino a aquellos que van a llegar a conocer al Señor. Por ellos murió, por todos los creyentes, aquellos que acepten al Señor. Mucha gente lo va a rechazar. Si Dios extiende su misericordia al creyente pecador de tal manera que éste no reciba todas las consecuencias de sus fallas en su vida cotidiana, no se debe, escúcheme, a ningún supuesto mérito hecho por el creyente mismo. No es por eso, es por solamente la gracia de Dios. Al contrario, mire, cualquier gracia obtenida por la acción defensora de Jesucristo se debe solamente a Él. Igual que toda la gracia concedida por Dios al sacrificio todo suficiente y personal de Cristo en la cruz. Si el creyente pecador, hermanos, se pregunta acerca de la base sobre la que puede conseguir la misericordia de Dios después de que ha fallado, bueno, en este versículo puede encontrar la respuesta. Mire, inmediatamente Juan deja en claro la evidencia de una relación real con nuestro Señor Jesucristo. Para quienes desearan determinar si su experiencia de comunión con Dios les había conducido a conocerlo en forma personal, Juan dio una sencilla prueba. Versículo 3, por favor, dice: mire, esto es muy, muy elemental entenderlo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos? Dice: si guardamos su mandamiento, si aplicamos la palabra de Dios, ¿sí? Cuando decimos tener una relación con Dios, la evidencia clara es poner en práctica sus mandamientos, y por ende ellos se notarán en nuestras vidas. Es la evidencia.
Mucha gente dice tener una estrecha relación con Dios, pero sabe, su vida no da evidencia de lo que profesan. Y eso es triste. Enseguida, Juan volvió a poner el dedo en la llaga al recordar la verdad de lo que decimos por segunda vez. Versículo 4, por favor. El que dice, constantemente lo mencionamos, yo le conozco. El que dice, yo tengo una relación con Dios y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso. Hay mentira en su vida. Y la verdad, cuando habla de la palabra, la verdad dice, Dios mismo no está en él. Igual que la observación hecha en el 1.6, alguien puede profesar tener una comunión con Dios muy estrecha, mientras su vida demuestra lo contrario. Juan da esa clase de afirmación, fíjese, y le pone un nombre verdadero. Mentira, dice. ¿Saben qué? Eso es mentira. Lo que están viviendo es una vil mentira. Si tienen esa relación con Dios se va a ver, pero si la dicen tenerla, pero no hay evidencias, es una mentira total. Aquí en este pasaje menciona que la verdad no es una influencia dinámica que controla a la persona. Dios mismo no es esa influencia en su vida. Es una persona que se encuentra gravemente fuera de contacto con la realidad espiritual. Eso es un peligro que corre mucha gente, el autoengaño espiritual, que siempre, hermanos, precisamente puede decir que está con Dios, pero se da cuenta que sus actos son contrarios a la verdad de lo que dice él que tiene con el Señor. Inmediatamente el apóstol Juan menciona que la persona que pone por obra su palabra, fíjese, el amor de Dios se va mostrando como en la madurez, que transmite y vive por la cotidiana aplicación de las verdades de Dios, dando fruto evidente. Versículo 5, por favor, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se lleva un cambio, fíjese, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué significa esta palabra? Que va madurando y cambiando la vida de la persona. Ahí se demuestra. Y dice, por esto sabemos que estamos en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por los cambios que Dios empieza a generar por la palabra de Dios. Por ejemplo, el pasaje central de la carta, precisamente del apóstol Santiago, dice algo muy parecido a esto y que debe ser puesto en práctica continuamente, ya que esto no es opcional, sino un mandato de Dios. No podemos tomar de la Biblia solamente lo que nos convenga y lo demás desecharlo, no. Y ¿sabe lo que dice Santiago aquí en el versículo 22? Es el punto central de toda la carta. Nos recuerda esto, pero sed, es un mandato, sed hacedores de la palabra, practicantes, aplicándola, dice, y no tan solamente oidores, que nos entra por un oído, nos sale por otro, engañándonos a vosotros mismos. No engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos cuando nos convertimos solamente en oidores, pero no retenemos, sino que sale, y no hacedores de la palabra de Dios. Mire, el reflejo de una aplicación continua de la palabra de Dios en nuestras vidas, como lo menciona en el versículo 5, es que nos vamos perfeccionando, es decir, madurando en nuestro caminar con Dios. No justificamos ya de aquí en adelante nuestros actos, porque entendemos, hermanos, que la palabra de Dios cambia y transforma nuestras vidas. Es decir, esto es elemental. Como hijos de Dios, vamos madurando y tomando sabias decisiones en base a la autoridad de la palabra de Dios. Y llegamos a distinguir las cosas que agradan a Dios y las que no, las desechamos. Pero te preguntarás, ¿por qué una persona madura más rápido que otras? ¿Cuántos años deben de pasar para que usted sea espiritualmente maduro? Déjeme decirle con todo el amor del Señor y verdad que no es cuestión de años. Esto no es cuestión de años, sino lo que apliques en tu vida y le permitas a Dios hacer en ella.
Por favor, veamos Hebreos capítulo 5, versículo 14, y ponga por favor mucha atención, tal vez por esta razón, hermanos. Le voy a decir algo. Usted no ha madurado, ni ha cambiado en ciertos vicios y hábitos y justifica sus acciones diciendo que todavía es un niño inmaduro en la fe. Y eso no es posible. Tal vez en sus primeros años, 2, 3 años, tal vez. Pero ya de ahí en adelante, discúlpeme, usted debe de crecer. ¿Sí? Vea el versículo 14. Ponga atención porque esto es elemental. Dice, pero el alimento sólido, fíjese, es, ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ahí enseguida lo dice, fíjese, ponga atención, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dices, pero ¿cómo se logra esto? Para los que, dice, no todos, por el uso, es interesante esta palabra, por el uso, la práctica continua de la palabra de Dios en sus vidas, ¿sí? Tienen los sentidos ejercitados. Habla de esa mente precisamente transformada, ese corazón transformado. ¿Ejercitados en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Saben lo que es correcto, porque a la luz de la Biblia se los muestra y empiezan a tomar sabias decisiones y a madurar. Sabes que esto es negro y esto es negro, esto es blanco y esto es blanco. No andan jugando en ningún sentido. La aplicación constante de la palabra de Dios les da ese discernimiento de lo que agrada a Dios y lo que no, y empiezan a madurar en su vida espiritual día a día. Ahí está la clave, hermanos. Se preguntará a veces, ¿por qué no maduramos? Bueno, aquí está este pasaje tan claro que nos puede mostrar. Mire, el apóstol San Pablo hace una exhortación a una iglesia en Colosas, ahí en el capítulo 3, versículo 16, y dice, la palabra de Cristo more. Habla de una aplicación continua, en abundancia en vuestro corazón, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Dice, nos enseña, nos anima en la exhortación, unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que decimos, hermano, de nosotros se verá. Somos el reflejo de lo que nos alimentamos. Y si la palabra de Dios abunda en nosotros, sencillamente se reflejará en nuestro diario vivir. Volvamos a la carta del apóstol Juan, al último versículo del capítulo 2, versículo 6. Ponga atención a esta indicación de todo lo que decimos y hacemos como hijos de Dios. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, permanecer significa es perseverar en Él por la vida que tenemos, debe de andar como Él anduvo. Sencillo, dice el Señor, ¿sabes qué? Tienes una relación con Dios, estás permaneciendo en Él, pues camina como Él caminó aquí. Debes de vivir de esa manera. En estas cláusulas, Juan emplea dos expresiones. Estamos en Él y permanecemos en Él, que desarrollan su idea, hermano. El discurso del aposento alto que dio Jesús, sí, ahí en Juan del capítulo 13 al 16, es el semillero del cual provienen estas ideas, al igual que la conexión que Juan hace entre la obediencia y el conocimiento de Dios. Este concepto se deriva sobre todo de la parábola de la vid y los pámpanos, ahí en San Juan 15 del 1 al 8. La relación vid-pámpanos es muy estrecha, es una imagen de la experiencia del discípulo. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Dice, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. En San Juan 15:8. Si notamos el título del devocional, hermanos, se llamó Confiesa tus faltas y debilidades. Y hay una razón importante en esto y quiero que ponga mucha atención, porque tal vez no te has dado cuenta que tu mente está cauterizada por el pecado y hace las cosas tan comunes y normales que ya no escuchas la voz de Dios y no estás avanzando ni creciendo espiritualmente desde hace mucho tiempo. Y ese es un peligro. Tal vez huyes del quebrantamiento, porque tu mente justifica todo acto que haces y lo llamas bueno, cuando en realidad es incorrectamente malo.
Debemos escuchar la voz de Dios en este tiempo. El Señor viene pronto, hermanos, y debes estar convencido que en verdad te irás con Él. ¿Ok? Escucha lo que el Señor dice ahí en Isaías capítulo 5, versículo 20, y es una advertencia para nosotros. Pon atención, y si Dios te está hablando en este día, arrepiéntete de lo que estás haciendo mal, ya que te daré las razones de ello. Ve al versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, dice, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los que saben que eso está mal y lo hacen, hermanos. Hay de los que saben que eso no es correcto y sin embargo se gozan en ellos. Ahora déjeme decirle la razón por la cual debes tener cuidado, y está ahí en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados, y a veces encubrimos cosas por esa mente cauterizada, no prosperará. No vas a salir adelante. No vas a salir adelante. Mas el que los confiesa, se arrepiente de todo corazón, eso es confesar, y se aparta, fíjese, deja de hacerlos, es dejar de pecar, es parar ya automáticamente, alcanzará misericordia. ¿Ok? Simplemente no avanzarás en tu vida, y tal vez en apariencia, déjeme decirle algo, estás saliendo adelante. Pero déjame decirte algo como tu pastor que te ama, que Satanás también da. Él no bendice, él da. Pero sabe, él te esconde el ticket para que no veas el precio que tendrás que pagar más adelante. Y cuidado con eso. ¿Ve qué clara es la escritura? La pregunta sería, ¿dónde estás en estos momentos? Al decir que tienes una relación real con Dios, ¿dónde estás? ¿Estás avanzando en tu vida cristiana? ¿Estás dejando hábitos que tenías antes de conocer al Señor? ¿Tu estilo de vida es un reflejo del carácter de Cristo? ¿Tu relación con Dios anima a otros a conocerlo a Él? ¿Sabe? Si es el tiempo de confesar y pedir perdón, te animo que lo hagas. El Señor está cerca. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella están claras las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Nos refleja todo, Padre, en cuanto nosotros realmente somos. Te pedimos perdón por nuestros actos, por nuestros pecados. Te pedimos que te glorifiques en todo tiempo y en todo momento. Y gracias, Dios, por perdonarnos, por ser justo y fiel. Gracias por ser nuestro abogado. Pero también, Señor, sabemos que esto no es una licencia para pecar, sino para meditar y estar bien contigo. Tú vienes pronto, Señor. Y yo sé, como dice tu palabra, tal vez habrá mucha gente que se quede porque realmente, Padre, están viviendo incorrectamente y piensan que se van a ir contigo. No, Señor, tú vienes por una iglesia sin mancha ni arruga delante de tu presencia. Bienaventurado aquella persona, aquel varón, dice que cuando venga su Señor, le halle viviendo así. Y Señor, queremos vivir para ti, queremos honrarte, que cuando tú vengas nos encuentres viviendo en santidad, en amor, en comunión contigo y trabajando sobre todo para tu obra, lo que nos ha llamado. Así que gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque nunca estamos solos, pero también gracias por confrontarnos a la luz de la verdad. A ti sea la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, rápidamente déjenme darle unos anuncios. Recuerda, este 25 de septiembre tendremos otra conferencia para mujeres titulada Quien gobierna tu corazón, gobernará tu casa. ¿Sí? Nuestra conferencista es una excelente teóloga y psicóloga, Judith Díaz. Pide informes a los teléfonos 22 23 81 11 73, 22 21 12 07 97 95. Tiene un costo relativo de 50 pesos. Recuerda que todos los martes tenemos nuestro GPA precisamente a las 10 de la mañana para mujeres, y a las 7 de la tarde es en general con el libro de Fundamentos. Vas a aprender las bases principales de una vida cristiana
y lo que puedes creer plenamente de la Biblia, que es real sobre nuestras vidas. Pide el link y ven y estudia con nosotros la palabra de Dios. Los miércoles tenemos también nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche. Pide el link también y ven y disfruta ese tiempo de comunión especial. Los domingos también de 10 a 11 de la mañana tenemos otro tiempo de oración muy especial. No solamente intercedemos unos a los otros, adoramos al Padre, reconociendo que siempre dependemos de Él y le necesitamos. Pide el link también. Y a las 11:30 los domingos, no te pierdas nuestro servicio con la nueva serie Nunca estás solo. Confía en el milagro de la presencia y el poder de Dios. Pide el link a nuestros teléfonos. Hermanos, nos vemos mañana con un devocional más para nuestra alma. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Gracias.